Dale 17. Dale 17, mirá. Cuando empieces conmigo. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Vayan encendiendo las cámaras, los que así nos vemos, por lo menos virtualmente. Vamos a dar un minuto para que se acomoden y empezamos. $153 somos. Bueno. ¿Alguien está levantando la mano ahí? Mariana Moreira, estás poniendo una mano en el chat o en el grupo. Bueno, estamos, me escuchan, ¿no? Buenas tardes. Bien, Buenas no pasa tardes, nada. profe. Si alguien no puede poner la cámara porque está en una compu que no tiene cámara, no importa. Buenas tardes a todos. Quienes podemos de hacerlo porque es mucho más. La idea justamente de hacer clase, no de dar clase, es hacer la clase entre todos. Ello implica que tratemos de participar aquellos que podemos, que estamos tranquilos en nuestras casas. Si alguno no puede por alguna cuestión, no hay problema. Vamos a empezar con algunas cuestiones de presentación y demás. Bueno, mi nombre es Ariel Ciano, soy uno de los docentes que va a estar los días martes con ustedes. El otro es Walter Dominela. Los miércoles van a estar Marcelo Madina y Alfredo de Leonardis. Los jueves estarán Juan Tapia y Pablo Poyetto. ¿Y tuvieron clase con Falconé? No, esta es la primera clase. Esta es la primera. Perfecto. Bueno, primero agradecer ahí está la Secretaría Académica, el Centro de Estudiantes, a la facultad, a la universidad, el esfuerzo que hacen todos para poder seguir en contacto. Hoy tuvimos en la práctica penal el primer encuentro presencial en la facultad, una situación increíblemente extraña para lo que fue toda nuestra vida de docentes, volver al aula, como me gusta decir, o prefiero decir, a hacer clase y no dar clase. Pero bueno, acá estamos en la virtualidad para intentar que ustedes puedan estudiar y aprobar esta materia. 2 o 3 cuestiones de organización iniciales, porque sé que algunos preguntaban. La fecha de parcial inicialmente es el 4 de mayo. No pasa nada, Lucila, no hay problema con que no tengas cámara. Y el otro parcial sería el 22 de junio. Esto es tentativo, no lo tomen como algo literal, pero para que más o menos vayan sabiendo. Tema de bibliografía y demás. Profe, disculpe. Sí, Ya que estaba hablando. No te veo. Ah, bueno. Dale, te escucho. No, ya que estaba hablando de la fecha de parcial, ¿va a ser modalidad oral o escrito? Lo tenemos que decidir. Lo tenemos que... Bueno. Está muy bien, Noelia, tratemos de controlar así nuestras... yo soy una persona ansiosa, pero tenemos que definirlo. Particularmente yo prefiero el oral, pero también depende de la cantidad de inscritos, la disponibilidad de aulas virtuales y demás. Y ahora hay alguna posibilidad de hacerlo presencial también el oral, así que veremos cómo llegamos al 4 de mayo. La verdad que esta cuestión de la pandemia nos obliga a ir de a poco, ¿no? Porque todos esperemos estar todos vacunados el 4 de mayo y demás, pero no sabemos. Con respecto a la bibliografía, fundamentalmente la bibliografía es el libro de Falcone, Madina, que ustedes conocen, y mucha bibliografía particular. Nosotros solemos sugerir determinados autores para determinados temas, quizás en las clases iniciales no, van a ver que cada docente va a hablar de algún tema en particular y les va a sugerir alguna lectura, que casi todas esas lecturas están en el campus. ¿Pudieron acceder al campus? Bueno, pero van a ver, porque de un cuatrimestre a otro, salvo que hagamos alguna mención especial,
no va a cambiar mucho la bibliografía. Ojo con esto que acabo de decir, porque sí cambia mucho de un año a otro, de un par de años. ¿Qué quiero decir? Me ha pasado en algún examen parcial que viene un alumno y me dice, no, Ciano, pero vos dijiste esto sobre este fallo. Digo, ¿dónde lo dije? Mirá esta clase, y me trae una clase del 2004. Y la verdad que el 2004 ahora seguramente cambió la jurisprudencia o cambió nuestra forma de abordar determinado tema, con lo cual traten de tener actualizada la bibliografía. Casi todo está en el campus y después a cada docente le van preguntando. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto, sí. Vamos a empezar con una presentación general de la materia, porque es la primera clase, el primer contacto que varios de ustedes tienen con el derecho procesal penal. Acá le voy a pedir disculpas a alguien que esté recursando. Yo vi alguna cara que ya vi en otros cuatrimestres, porque obviamente, ahí saludan, vamos a empezar por lo más básico para ir desde allí a lo que es más específico o más puntual. Les voy a hacer una pregunta que si ya se la hice a alguno de ustedes, les pido que no conteste, pero sí a los demás. ¿Quién que está en este chat cree que nunca cometió un delito? Levante la mano, quien nunca cometió un delito. Yo estoy viendo a 60, ninguno debe haber. Voy a pasar. Bueno, que hable más fácil. ¿Quién nunca cometió un delito que diga yo, por favor? Bueno, vamos a concluir. Salvo Marce, que dice yo, todos los demás cometieron delitos. Es decir, para una etapa de crónica sería la cátedra, la cátedra de procesal penal, son todos delincuentes. ¿Es así? Salvo Marce y Daniela Ottoni. Entonces les voy a invertir la pregunta. ¿Por qué, si salvo esos dos, todos los demás delinquieron, no están detenidos? Que alguien encienda el micrófono. Porque son delitos que no son relevantes para la justicia. Lisa dijo, son delitos que no son relevantes para la justicia. Habría que ver si no son relevantes para la víctima también, ¿no? Digamos, a veces no son relevantes para la justicia, pero es un buen inicio lo que plantea Lisa. ¿Alguien tiene otra idea? Hagamos la dinámica, levanten y hablen. Para entendernos a todos. A ver, ahí están en el chat poniendo varias cuestiones. Lo primero, con esta pregunta, que cuando estamos presenciales es más sencillo hacerlo, lo que tratamos de empezar a hablar es una cuestión que tiene que ver con lo que se denomina la selectividad del sistema penal. El sistema penal es selectivo. ¿Qué quiere decir que es selectivo? Que de alguna u otra manera elige, después veremos si de forma sistemática o no, si de forma racional o no, o si no elige, pero persigue determinados delitos y a determinadas personas. Entonces, la primera conclusión a la que deberíamos llegar, luego de que yo refutara, hubo dos compañeros. A ver, los dos compañeros que dicen que no cometieron delitos, ¿están seguros? Por ahí lo escribieron. Sí, me dice Marce. Marce, ¿nunca fotocopiaste un libro? Y Daniela lo mismo. ¿Nunca fotocopiaron un libro? En mi caso, doctor, bueno. Sí, doctor. Fotocopias sí, y es un delito. Bueno, eso sí. A ver, otra pregunta, y acá vamos al secreto profesional. Esta clase se está grabando, con lo cual yo no debería preguntarles eso, porque van a ver después que la relación entre el abogado y el defendido es de secreto, pero se entiende que lo estamos haciendo como un juego. El problema que tenemos nosotros es que hay determinadas conductas ilícitas que son delitos, pero que no las consideramos como delito, o que socialmente no las consideramos como delito. El fotocopiar libros, la evasión tributaria. Digamos, ¿cuántas veces ustedes son partícipes de evasión sin entrar en cuestiones de dolo y demás? Me refiero a cuando van a un lugar, nos le dan factura y se retiran del lugar. O, y no voy a pedir que me lo digan, si alguno de ustedes ejerce el comercio o tiene un bar o hace algo, si factura todo lo que vende o todos los servicios que da. Empezamos a pensar cuáles son los delitos que perseguimos y cuáles los que no perseguimos, a qué persona perseguimos y a qué persona no perseguimos. La selectividad del sistema existió siempre.
siempre el poder eligió o no eligió, digamos, con esto, ahora vamos a ver por qué digo esto, a quién perseguir. Por ejemplo, en la Europa occidental o en la Alemania nazi, ¿a quién se perseguía? Muchos. Todos los que estaban en contra de la ideología Gitanos, nazi. judíos, negros, comunistas, todos los que estaban en contra, digamos, del régimen nazi. En la dictadura argentina también se persiguió a determinado grupo de personas. En el medioevo o en la Edad Media, ¿a quién se perseguía? A las brujas. Mayormente influida la iglesia. A las brujas, digamos, mal llamadas brujas, pero está perfecto como lo dijeron, a los herejes, digamos, a cualquiera que se opusiera al orden imperante o a lo que se consideraba orden imperante. Es decir, siempre hubo selectividad en el sistema penal. Lo que tenemos que hacer en el siglo XXI es intentar que esa selectividad no exista más o sea la menor posible. Porque si no es injusto. Un sistema en el que se persiga a unos sí y a otros no es injusto. Yo les preguntaba los delitos que cometieron ustedes. Muchas veces los delitos que cometen ustedes se solucionan sin que intervenga la justicia. Alguno de ustedes va a jugar un partido de fútbol, se pelea con un amigo, le pega una piña, y la verdad que después le pide perdón, le invita una cerveza, y si no fue muy grave, pasó de largo. ¿Es así? Sí, tal cual. Bueno, eso, si no interviene la justicia, es así. Si uno hace una denuncia por lesiones graves, interviene un fiscal, va un juez, se complejiza mucho más llegar a la solución del conflicto. Ni hablar de lo que planteaban ustedes de la bagatela, es decir, cuando el perjuicio al bien jurídico protegido no es tan importante. Es lo que se denomina bagatela o nula o poca afectación del bien jurídico. Un hurto de 5 pesos. ¿Está bien? Nadie va a hacer nada por un hurto de 5 pesos. ¿Qué vamos a estudiar durante estos 3 o 4 meses que vamos a estar reunidos? Derecho procesal penal y no procedimiento penal. ¿Por qué? Primero, porque nos parece fundamental que conozcan los institutos del derecho procesal penal y no solo el procedimiento penal. Lo que no quiere decir que no tengan que conocer las normas que están en vigencia hoy en día. Ahora, tienen que conocer el instituto, ustedes tienen que saber qué es el sobreseimiento para luego decir que en tal artículo del Código Procesal Penal está el sobreseimiento. Tienen que saber qué es la libertad que dispone el fiscal, más allá que esté previsto en el 161 del Código Procesal Penal. ¿Se entiende lo que digo? Porque si no, mañana va a cambiar el Código Procesal Penal y ustedes no van a poder litigar, ser abogados ni funcionarios judiciales. Con lo cual, primera idea que quiero que vayan aprendiendo es, vamos a estudiar derecho procesal penal, que son los principios, los institutos. Segunda idea, vamos a estudiar vamos a tener un sistema que es selectivo. Tercera idea, piensen que al final de casi todos los procesos penales está la cárcel. Podremos discutir o no discutir cuál es la mejor solución, la cárcel sí, alguien será abolicionista, dirá la cárcel no. Ahora, lo que no podemos negar, que al menos en lo que conocemos, o yo conozco, es una solución incivilizada para el siglo XXI. Y pensemos, a ver, vamos a ser más provocadores. Y vuelvo a aclarar esta situación de que están grabando que de verdad, si la reproduzco en toda la clase, porque si no puede entenderse mal. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre una cárcel y un zoológico? Quienes Porque están dice que encerrados. para ir a un zoológico tenés que pagar la entrada. Sí, Noelia, te escucho. No, que en un zoológico claramente hay animales y es también para entretenimiento en algún punto, y la cárcel son personas que están, que han sido sometidas a que se les prive la libertad por algún delito que han cometido. El animal no eligió, en realidad, no hizo nada, capaz. ¿Alguien La diferencia es que los que están
Natalia. diferencia es que lo que están, las personas que están en la cárcel han cometido delitos y los animales no cometieron absolutamente ningún delito. Muy bien. Yo les puedo contestar con esta idea de estimular el pensamiento crítico, es decir, no necesito estimular el pensamiento crítico en la universidad, ¿no? ¿Ustedes están seguros que todos los que están presos cometieron delitos? No, no todos. No, todos no. No todos. Segundo tema, ustedes están, y sin entrar en una cuestión que excede el marco de la clase interesante, es interesante sobre el determinismo, sobre el libre albedrío y sobre la gente que puede o no elegir. Pero sí es cierto lo que plantean ustedes, digamos. Lo que yo quiero decir con esto es que desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista de uno, aunque suene espantoso, cuando uno va a una cárcel ve personas detrás de barrotes. Cuando va a un zoológico ve personas. Ve animales detrás de barrotes. Después entramos a considerar, por supuesto, qué hizo una persona, qué no hizo, cuál es la solución. Yo anticipo que no soy un abolicionista del sistema penal ni de la cárcel. Es más, yo creo que tengo una lista de personas que no encuentro otra solución que no sea esa, aunque debemos rediscutir también, y en parte lo vamos a hacer en esta cursada, es cuál es el fin de la pena. Porque también hay que hablar de cuál es el fin de la pena. Y acá todos entramos en contradicción muchas veces cuando hablamos del fin de la pena. Porque si nos remitimos a lo que dicen los textos constitucionales, vamos a decir que la pena es para ¿Estamos de acuerdo? Resocializar, reeducar. Ahora, cuando vemos el estado de las cárceles en las que seres humanos cumplen su condena o esperan su juicio, porque también hay personas que están privadas de su libertad esperando un juicio, vemos que es difícil que esas personas puedan incorporar pautas, si esto se pudiera, que hagan que cuando vuelva al medio libre no cometa los mismos errores que antes. Sucede todo lo contrario. En realidad aprenden a cometer delitos. Raúl dice, en realidad aprenden, en algunos casos sí, en otros no. Lo que no hay duda es que en la gran mayoría de los casos no están dadas las condiciones para que alguien que ingresa a una unidad penal pueda acceder al tratamiento, al estudio, a lo que fuera, después vamos a dar más precisión, para que pueda salir. Con otro agravante, acá me anticipa algunas cuestiones de ejecución penal. ¿Qué pasa cuando sale? Porque el tema no es solo qué sucede mientras está privado de su libertad, sino qué se le ofrece cuando una persona pasó varios años de su vida en una unidad penal y luego va a buscar trabajo, para poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tomarían a alguien que le dice, mira, yo del 2010 al 2014 fui tornero en tal empresa, del 2014 al 2018 trabajé en transportes tal, y del 2018 al 2021, del 2018 al 2021 estuve preso? Entonces, bueno, muy bien, te recuperaste, te ofrezco trabajo. Entonces me parece que estas son las cosas que debemos rediscutir y que exceden el marco plenamente teórico. Pero bueno, vamos ya entrando en el tema concreto de la presentación que nos gusta hacer del derecho procesal penal, ¿no? Y de lo que vamos a ver en este tiempo. Cuando uno piensa en una definición del derecho procesal penal, puede tomar cualquier definición de cualquier libro que va a estar bien. Es decir, es el conjunto de normas que organizan la justicia penal, que delimitan las funciones de cada uno de sus órganos y regulan el comportamiento de quienes van a intervenir en ella. Fiscal, defensor, juez y demás. Ahora bien, una definición un poco más llana, hay mucho más profunda también, nos va a señalar que el derecho procesal penal es el mecanismo por el cual en un determinado estado las personas, o dentro de ese estado, la forma en que las personas resolvemos los conflictos sociales más graves. En nuestro criterio, en los delitos graves siempre subyace un conflicto. Sin conflicto, es otra discusión, casi no hay delito. Si le hurtan 5 pesos a alguien, ¿hay conflicto? La verdad, bueno, podemos discutirlo, ¿no? Por una cuestión de, bueno, quien hoy roba 5 pesos, mañana roba 10, mañana roba 20. Esto no es el tema.
Yo creo que no es así, pero no importa. O si el conflicto se terminó, hay que seguir con el proceso penal. El ejemplo de Ricardo y Raúl, que los tengo ahí cerca en la foto, van a jugar al fútbol, se pelean, uno le pega una piña a otro, le lastima el labio, pero después dice, perdoname, estuve mal, no hay conflicto. ¿Seguimos con la causa penal? ¿Seguimos con la investigación penal? No tiene sentido. No tiene sentido si nosotros sostenemos que la afectación fue individual. Si nosotros creemos que ese delito, además de afectar a Ricardo o a Raúl, el que fuera víctima, afecta a la seguridad de un pueblo, afecta a la seguridad interior, afecta a el Estado, afecta a la cosa pública, ya van a ver que no tiene tanta injerencia lo que decidan uno u otro. Ahora van a ver cuando, a mí me gusta siempre hacer un repaso histórico en las primeras clases, para que vean cómo esto que venimos diciendo, que parece desconectado, empieza a concatenarse con cada uno de los procesos históricos del sistema inquisitorial, del sistema acusatorio, del sistema adversarial, cómo va jugando esta idea de afectación individual o colectiva cuando uno comete un delito o realiza una conducta ilícita. ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos haciendo una una presentación general, ¿no? Muy bien. Hay varias formas de clasificar el proceso penal. Yo voy a tomar dos. Una de ellas es la más tradicional, la que lo clasifica en inquisitorial, acusatorio, adversarial, que en realidad todo eso es lo que se conoce como sistemas de conocimiento o de indagación. Es decir, ya sea a través de un sistema respetuoso de los derechos humanos como el sistema acusatorio o el adversarial, que van a ver después la definición, o un sistema inquisitorial, ambos lo que buscan con distintas herramientas es saber qué fue lo que pasó para ver si corresponde aplicar una pena. ¿Se entiende el concepto? Es decir, ¿qué voy a hacer a través del proceso penal? Intentar reconstruir un suceso histórico para tener certeza de cómo fue y en virtud de esa certeza aplicar una pena. Que busco la verdad para una vez que llegue a esa verdad poder aplicar o dictar una sentencia que conlleva una pena. El paradigma del sistema de indagación, que puede ser acusatorio, inquisitorial, etcétera, es la búsqueda de la verdad. Ahora contesto, Celia, la búsqueda de la verdad para dictar una sentencia y aplicar una pena. No es que sean tradicionales el acusatorio, el adversarial y el inquisitorial. La forma de clasificarlos en esos tres grupos es la más tradicional. Okay. Otro tipo de clasificación es el que lo describe como que separa estos tres, que los tres son de conocimiento, de indagación, con otro que llamamos de composición o conciliación. ¿Qué pasa en un sistema de conciliación? No se busca saber la verdad para dictar una sentencia y aplicar una pena, sino que lo que buscamos con criterios de equidad es buscar un acuerdo para llegar a una reparación. Históricamente nosotros enseñamos en el proceso penal que primero estaba el acusatorio, después el inquisitorial, después el acusatorio y llegaba al adversarial. Pero por el costado siempre existió, o siempre existió, no, existió en algún momento en lo que hoy sería Alemania, ¿no? Los pueblos, los libros viejos lo definen como los pueblos bárbaros, para decir de alguna manera, de barbarie, ¿no? Un sistema de composición que empezó a revitalizarse en nuestro país en los últimos 20 o 30 años, que ahora van a ver qué es la composición. O sí, les anticipo, ¿qué es la composición? Es preguntarle a la víctima, preguntarle al imputado, ver si llegan a un acuerdo y si llegan a un acuerdo que el Estado se retraiga.
sin llegar a la privatización del conflicto, porque ustedes saben que es un conflicto público de derecho penal. Sí. ¿Pudieron tomar nota? ¿Entendieron hasta ahí? Vamos a volver inmediatamente, pero ¿entendieron hasta ahí? Muy bien. Bien, bien. Voy a poner un ejemplo. El siguiente. La clasificación tradicional es la que, o mejor dicho, el proceso penal así clasificado es el que a través de cualquier sistema lo que busca es saber qué fue lo que pasó, reconstruir un hecho para, en virtud de esa reconstrucción, tomar una decisión. ¿Está bien? Ahora voy, ahí Carolina pregunta algo, ahora lo voy a contestar. Por otra parte, lo que existe en forma paralela a este sistema de conocimiento, que ya digo puede ser inquisitorial, acusatorio, adversarial, es un sistema o algunos criterios de composición o de conciliación. ¿Cuáles son estos criterios? Vamos a un ejemplo que siempre ponemos en la práctica penal, pero porque muy va, pero va. A vos te roban te hurtan un teléfono celular. ¿Vos qué preferís? ¿Que el autor vaya preso o que te vuelan el teléfono y te regalen otro? Las dos cosas. Ni sacia, Raúl quiere todo, digamos. Hay que ver, digamos, más allá del chiste que hago, digamos, hay que ver si el Estado está en condiciones de hacer las dos cosas. O si está en condiciones, o si el Estado no debe priorizar otras investigaciones más complejas. Entonces, porque el Estado no puede. Ahí viene la cuestión que alguien preguntaba de la acción pública. ¿La acción es pública? Sí, claro, en estos delitos. Ahora, el Estado puede investigar, debe, y puede además investigar todos los delitos, encontrar todos los autores, no puede. Asumir esto es parte de empezar a encontrar la solución. Porque si no, lo que tenemos haciendo no investigamos nada. El problema que viene con esto, que se llama criterio de oportunidad, no el problema, el sistema es quién decide qué es importante y qué no. En los Estados Unidos es el fiscal. Ustedes vieron en muchas películas, y en muchos estados es así, que el fiscal termina negociando con los imputados qué delito persigue, a quién no, y lo demás lo deja de lado y no da explicaciones. Bueno, nosotros tenemos un concepto de acción pública que nos permite hacer eso. Ahora, esa idea de acción pública se ha ido morigerando con criterios de oportunidad. ¿Qué son los criterios de oportunidad? Son criterios que en nuestro sistema están reglados, a través de los cuales se va a priorizar determinada investigación si es que no se puede investigar a todos. ¿Ahí entienden? ¿Va bien? Bien. ¿Dudas? ¿Ninguna? Planteen alguna duda, son 175. Si no tienen una duda, es que están mirando el teléfono. No mirando la clase, me refiero, están... Yo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Usted dice que en Estados Unidos es el fiscal el que determina de alguna manera, en función del criterio de oportunidad, qué delitos perseguir y qué delitos no. En algunos estados de Estados Unidos están libres, en otros es más reglado, pero sí. Bien. ¿Ese fiscal o esos fiscales también responden a alguna política criminal o tienen una libertad absoluta cada fiscal o en cada estado de decidir qué delito se persigue o no? Si me permite hacer una digresión, es interesante para ver cómo funciona, y es la siguiente. En la mayoría de los estados, el fiscal general es un cargo electivo. Entonces el fiscal, si decide seguir una política criminal, va a ser... digamos, va a estar sujeto al escrutinio público luego de una cantidad de años. Es decir, si él, ejemplo concreto, bueno, exagerado, pero para que se entienda lo que voy a decir, ¿no? Yo no voy a perseguir las pequeñas estafas en este estado porque la verdad me quiero concentrar en los homicidios. Con lo cual, señor Walter, si a vos te estafan, lo lamento, pero yo voy a investigar los homicidios. Bueno, hay que ver si eso, que se hace así, es del agrado de ese condado, para decirlo en términos de película gringa. ¿Se entiende? Pero sí tienen esa libertad con esto que les digo yo. No así los fiscales federales que los elige el presidente, no los elige el presidente parecido a nosotros. Pero los fiscales estaduales en muchos estados tienen que pasar este escrutinio público cada cierta cantidad de años y será de acuerdo a lo que hicieron bien o mal, que tiene que ver con lo que pretende esa comunidad. Por eso también
tienen los problemas que tiene Estados Unidos, con un sur conservador, con fiscales que no reprimen o no persiguen determinados delitos, con un norte costero, para decirlo de alguna manera, con un este oeste, me refiero, se entiende lo que estoy diciendo, esto más de geografía o de geopolítica, donde se persiguen otros delitos, se persigue con menos severidad determinados delitos que en otros lugares. Nosotros tenemos criterios de oportunidad que atenúan lo que es la persecución penal estatal que sí o sí deben llevar a cabo los fiscales. ¿Hasta ahí más o menos van entendiendo lo que digo? Y eso que usted menciona, ¿en qué sistema? O sea, ¿sería una mezcla de nuestro sistema, que es una mezcla de los tres sistemas en sí? ¿O es una cuestión que decide la política, digamos? A ver, no son tres. Si vos lo planteás así en grande, son dos. El sistema de composición o el sistema de conocimiento. Conviven los dos en nuestro sistema. Hay determinados delitos para que los que se aplica a la composición, sobre todo aquellos delitos de contenido patrimonial, los llamados delitos económicos, no importa, pero donde se hace una denuncia de procesar que si la persona viene y paga lo que es, se acabó el problema, y delitos más graves o de otro contenido en que la composición no tiene lugar. Pero esto que nos parece novedoso, nuestro Código Penal de una manera aberrante lo tenía con la persona que era víctima de violación si se casaba con el imputado. En su redacción de hace 100 años. Entonces, esto no son, pongo ese ejemplo bien chocante para que lo recuerden, ¿no? Que es aberrante lo que estoy planteando, pero bueno, para que lo tengan presente. Entonces, para que tengan claro, el sistema composicional o los acuerdos composicionales existen y son legales en nuestro derecho. Ahora, ¿qué criterio de verdad se aplica? Ninguno. Académicamente lo hago más duro a propósito, ¿no? Pero digamos, vuelvo al ejemplo. Ricardo y Raúl se pelean. Raúl lo denuncia a Ricardo. Viene Ricardo y después Raúl viene al mes y dice, no, ya retiro la denuncia. ¿Por qué? Porque llegamos a un acuerdo, me pidió perdón, me pagó la operación del ojo y además me compró un auto. ¿Estás de acuerdo, Raúl? Sí, de acuerdo, Ricardo, listo. Se acabó el conflicto. Ahora, esto en algún sentido pareciera hacernos pensar que se está privatizando la acción pública o el derecho público, porque el Estado no interviene, o la justicia no interviene solo para homologar o no homologar. Lo digo así extremo para que se queden pensando, porque me parece interesante generar esta discusión. Perdón, Siempre el Estado... Ricardo quería decir algo. Para Raúl, que Ricardo, que lo estoy usando de ejemplo, quiere hablar, así que dale. Pero, queríamos de síntesis, bueno, no sé si corresponde, pero en base a la evolución de estos últimos 20, 30 años respecto de lo del sistema alemán, que busca la composición, y teniendo en cuenta la complejidad que significa para el aparato procesal, y que es imposible, de hecho, atender todos los temas, la tendencia justamente es que si no hay perjuicios graves y hay acuerdo de voluntad de las partes implicadas, se busca la solución más breve, más efectiva y sin afectar derechos, o sea, con la conformidad de ambas partes. Es un poco el resumen. Yo estoy de acuerdo en lo que planteás, hay gente que sostiene lo contrario. Recuerden ese paradigma que yo hablé en los sistemas de conocimiento, que era verdad, sentencia, pena. El problema que tenés en los sistemas composicionales es cómo garantizar la equidad, para que ese acuerdo sea un acuerdo parejo, para que me entiendan, y la reparación sea válida. Perdón, doctor, pero la equidad la conforman las partes. Si no hay equidad, si no hay, digamos, si no hay sentimiento de justicia en las dos partes, no se van a poner de acuerdo. Más o menos, y permitime refutarte de la siguiente manera, con un ejemplo que es feo, pero sirve. Una persona millonaria, todos tenemos algún millonario que nos cae antipático además, digamos, ¿no? Porque hay... no quiero. Todos tenemos alguno así que nos cae antipático. Pensemos en ese que comete un hecho feo, un homicidio culposo, todos son feos, pero más feo, y que le ofrece a la familia de la víctima una reparación que para él es poco y para la familia es, digamos, la posibilidad de educar a todos los otros hijos de una manera que de otra forma no podría. Sí, una tentación. ¿Homologarían un acuerdo así?
No. No porque sería una injusticia aberrante también. O sea, realmente a través del poderío económico, que siempre existe, Mire, es fácil. estamos estos 10 minutos de digresión, quiero que les sirvan para pensar, porque si no van a decir que hablé de procesal penal. Sí, pero le dirían a esa víctima, mire, señora víctima, no aceptamos este acuerdo, vaya y litigue, que en varios años la persona va a ir presa y usted va a recibir una indemnización igual que la que le está ofreciendo hoy, sabiendo que no es así. No. Bueno, estos son los problemas que plantea la justicia. Por eso tenemos que encontrar sistemas que permitan resolver estas cuestiones. El problema que tiene la justicia actual es que aplica cuestiones del sistema de conocimiento para la composición o el sistema de la composición para investigar. ¿Se entiende lo que digo? Se entrecruzan los sistemas, sí. Por ejemplo, ahí dicen que era el caso, dice Marce, que no sé quién es, de no me acuerdo quién, que sería famoso o famosa y hizo esto. Sí, claro. Por eso les digo. Lo voy a conceptualizar para que lo entiendan mejor y después volvemos a los ejemplos. Y le voy a poner un marco histórico para ir entendiéndolo. A mí me gusta la historia porque saber lo que sucedió nos ayuda a no repetir errores del pasado. En lo que conocemos nosotros, digamos, hay como tres grandes sistemas del derecho procesal penal. Un sistema que desconocemos o que desconozco, que es el sistema oriental para nosotros, ¿no? Pero se entiende lo que estoy diciendo. El sistema lo conocemos como Oriente. Y después hay dos grandes sistemas, el Common Law, que lo conocemos bastante, y el sistema de Europa continental, que lo conocemos mucho más, porque es en el que nos movemos, litigamos, vivimos, en mi caso hace casi 50 años, con lo cual algún conocimiento tengo. Cuando uno hace un repaso histórico de estas cuestiones, siempre arrancamos, mal o bien, pero hay que arrancar en algún lado, con Grecia. ¿Por qué? Porque son los padres del pensamiento moderno, ¿no? Para nosotros me refiero. Bueno, en Grecia antigua funcionaba lo más cercano a un sistema acusatorio puro. ¿Por qué? Porque en Grecia y en la Roma republicana, que era parecido, había juicio oral, había publicidad de esos juicios orales, era un juicio oral público, además era contradictorio, en igualdad de condiciones entre acusador y acusado con su defensor, y con jueces legos o jurado popular. Es decir, sistema. Hay un micrófono que está prendido, figura como Moto E5 Play, si alguien sabe quién es, lo apaga y mejor. Vuelvo a decir las características de un sistema acusatorio puro, son esas: juicio oral, público, contradictorio, jueces legos, cualquiera puede plantear y llevar su caso, no hay órganos de persecución penal estatal. ¿Se entiende? Muy bien. Después de ello, hacemos un salto en Roma y van a ver que en Roma, después de la República, empieza a surgir el imperio. También hacemos un salto importante. Los que son profesores de historia, licenciados en historia, les gusta la historia, les pido disculpas. ¿Se acuerdan que yo le dije que cualquier persona que se sentía afectada por un delito podía hacer qué? Ir y decirle: Lucas me robó 2 vacas, se juntaba al pueblo y veía quién tenía razón. El tribunal de las Eliastas, digamos, que le gusta la historia, en Grecia era lo mismo, digamos. Sócrates. ¿Está bien? Lo acusan de algo, él va, se defiende y el pueblo reunido lo condena o no lo condena. Bueno, lo condena, ¿no? Cuando Roma empieza a ser un imperio, se extiende territorialmente, y entonces, ¿qué empieza a pasar? ¿O no qué empieza a pasar? Se empieza a diseñar un concepto que llega hasta hoy, ahora vamos a ver por qué, que ya el delito no ofende a la víctima solamente, sino durante el imperio, ¿a quién va a ofender el delito? Además de la víctima. Al acusado. Emperador. Al emperador, exactamente. Entonces, ya el delito no afecta solamente o al rey en una monarquía,
no afecta solamente a la víctima, sino que empieza a alterar el orden público, a conmocionar la seguridad interior, a afectar al emperador, a minar la cosa pública. ¿Se entiende lo que voy planteando? Entonces, ya el delito no va a ofender solamente al dueño de las 4 vacas, sino que ese que le robó las vacas me altera el orden público. Porque puede generar que el otro le robe 8 vacas, y si le roba más vacas, ¿quién es el más fuerte? Entonces necesitamos una autoridad. La autoridad es el emperador. Ahora, como el emperador no puede estar en todo el imperio por obvias razones, empieza a delegar pequeños emperadores en cada lugar, para que sean su voz, su oído, su vista. Y es quien empieza a tener un poder delegado del emperador. Ese poder delegado del emperador, o esas personas, Poncio Pilatos, para poner un ejemplo que todos conocemos, es la génesis o la semilla de lo que conocemos hoy como fiscales. Son representantes del emperador, hoy del Estado, que tienen la potestad o la obligación de perseguir a quienes delinquen más allá de lo que quiera la víctima. Porque se entiende que el delito no ofende solo a la víctima, sino que también ofende, va a cambiar de modo de expresarse, al emperador, al rey, al orden público, a lo que quieran en los 2000 años que tenemos con esta historia. Y nosotros estamos tan formateados así que nos cuesta corrernos de ese lugar para decir, bueno, si la víctima dice que está bien, ¿por qué te metes? Y porque es de orden público, porque es una cuestión pública. Bueno, esto empezó con el Imperio Romano. ¿Se entiende esta explicación del origen de los fiscales? Los pretores son los fiscales de hace 2000 años. Esta situación empieza a transformar lo que llamamos proceso penal, porque yo le decía, en Roma republicana y en Grecia, juicio oral público, división de roles, contradictorios, jueces legos, igualdad, cualquiera se presenta allí. Ya con el emperador no es lo mismo, porque el emperador designa a estas personas, que eran hombres en esa época obviamente, que eran quienes perseguían penalmente. Y el proceso penal empieza a mutar, de oral va a pasar a ser escrito, de público va a pasar a ser secreto, va a haber confusión de roles entre quien acusa y quien decide. En virtud de todo ello, ya los jueces no pueden ser el pueblo, sino tienen que ser jueces técnicos. El derecho se dogmatiza, las conductas se tipifican y además se va anulando la defensa. ¿Por qué empieza a pasar esto? Porque lo que hoy conocemos como imputado tenía derechos. ¿Por qué? Porque enfrentaba a otra persona. Ahora, frente al emperador, y si el delito que se le imputa afectó al emperador, ¿cuántos derechos a defenderse puede tener? Esto se va a llevar al paroxismo durante lo que conocemos como la Inquisición, porque ahí ya el delito no ofende solamente a la víctima ni al emperador, sino ¿a quién? A Dios. ¿A quién, Camila? A Dios. Exactamente. Entonces, ya si el delito ofende a Dios, todo está permitido para que esa persona pague, a lograr la expiación, con X, ¿no? Expiación de ese delito pecado. Y surge el Maleus Maleficarum, todo lo que ustedes conocen, con la bula de Inocencio IV, etcétera, etcétera, donde se normativiza qué tipo de tortura hay que aplicarle a cada persona en virtud de lo que le imputan a alguien que viene a perseguirlo, que es el inquisidor. Y volvemos al extremo de la confusión de roles. Yo siempre cito en esta clase la misma película porque no vi una mejor, o la misma novela que es El nombre de la rosa. No vi una mejor para graficar esto. Los que leyeron la novela o los que recuerdan la película
y los que no, les voy a contar esa parte. Hay una parte que están en un convento y entonces a uno de los monjes lo acusan de hereje. Entonces llega con toda simbología el inquisidor, que es un obispo, y en un momento lo empieza a torturar, es decir, lo empieza a prender fuego, lo lleva a la hoguera, si mal no recuerdo, o un tipo de tortura similar. Sí. Y le dice, bueno, te acuso, ¿de qué me acusa? Confesa, ¿de qué querés que confiese? Le dicen, en otros términos, ¿no? Pero dice, digamos, no sabían ni de qué lo acusaban y lo estaban prendiendo fuego. Digamos, esto era el proceso penal de la Inquisición en un sistema absolutamente inquisitorial, donde había nula posibilidad de defensa. El sistema era tan complejo que nadie podía, pensemos que no accedían muchos a las universidades para conocer el derecho, ¿está claro? Y había absoluta yuxtaposición del acusador y quien decidía, es decir, el inquisidor cumplía los roles de fiscal y de juez. Con lo cual, imagínate cómo te iba siendo defensor o siendo imputado. Entonces tenemos en Roma republicana y en Grecia el sistema acusatorio por antonomasia, de conocimiento. Era bueno, una pelea dialéctica entre dos para ver quién tiene razón. Después tenemos el sistema inquisitorial extremo, la Inquisición. Lo que era público se convierte en secreto, lo que era oral en escrito. Cuando te juzgaban tus pares, jueces legos o jurado popular, se convierten en jueces técnicos, hay nula posibilidad de defensa y el juez y el fiscal se confunden en un solo rol. Sistema inquisitorial absoluto, extremo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Yo veo a pocos, por eso encienda el micrófono y pregunten, no tengo ningún inconveniente, como si fuera una clase presencial. Y de paso me dan 10 segundos para tomar agua. Sigamos. Yo más que nada, profe, el cambio del sistema se dio cuando Roma, digamos, se empieza a convertir en un imperio, ¿no? Para nosotros que estudiamos ese derecho, sí, se empieza, pero ¿por qué? Porque se entiende que el delito ya no afecta a la víctima, sino que afecta al emperador. Esta es la cuestión más sociológica, si se quiere. Entonces, como afecta al emperador, el emperador tiene derecho a perseguir el delito aunque la víctima le diga que no. ¿No? O aunque haya un acuerdo de la víctima. En el sistema anterior, la víctima tenía que ir frente al tribunal y decir, mire, me pasó esto, solucionenlo. Acá empieza ahí. Y esto se lleva tan al extremo que sobre el siglo XVII, XVIII, se va a dar lo que conocemos como el iluminismo, como después del Renacimiento, y se va a poner un freno, tarde, ¿no? Porque todo lo que costó, a ese poder exagerado estatal a través del pensamiento filosófico, jurídico de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, todos los grandes filósofos y pensadores que empiezan a plantear que, entre otras cosas, que el Estado tenía que tener, digamos que la persecución penal estatal tenía que tener algún límite, algún valladar, alguna valla, que no se podía hacer cualquier cosa. Y entonces se va a producir lo que se conoce como sistema mixto o inquisitorial atenuado, porque durante la etapa de investigación vamos a seguir teniendo un sistema parecido al inquisitivo, es decir, escrito, los grandes, los reproducimos ahora, ¿no? Los sumarios policiales, la IPP, poca defensa, un fiscal con mucho poder, un juez de control o de garantías que no controla demasiado, me refiero a hace 200 años. Y cuando se eleva la causa a juicio, el renacer de las garantías. Nuevamente división de roles, un tribunal que no conoce el caso, un fiscal que acusa, un defensor que intenta discutir lo que dice el fiscal, un juicio oral y público. ¿Se entiende esto que dije? Entonces tenemos en la historia primero acusatorio, después inquisitorial atenuado, y vamos a llegar al día de hoy, que vamos a explicar sobre el final, igual hay una lectura de esto, y Falcone va a hablar 2 o 3 clases, a lo que conocemos como sistema adversarial, que es un sistema oral en el que las partes, ambas, mantienen una lucha dialéctica,
durante el juicio, durante las audiencias, yo le dije el teléfono y me está sonando el mío, disculpen, ya lo bajo. Para que puedan definir bien qué es el sistema adversarial, o entender bien qué es el sistema adversarial, que tiene que ver con todo lo que es la litigación y con toda la doctrina moderna que trata incluso de garantizar, más aún que lo que conocemos como acusatorio, los derechos de todos. ¿Está bien hasta ahí? ¿Qué pasa con nuestro... ¿Por qué hay cierta contradicción entre lo que dice la parte dogmática de nuestra Constitución y los códigos procesales penales? Fíjense que nuestra Constitución habla de juicio por jurados y hasta hace 10 años no teníamos juicio por jurados. O 15, depende, escabinos en Córdoba. ¿Por qué? Una cuestión también histórica. Nuestro sistema procesal penal viene de Europa continental. Es decir, llega con la colonia de España, se hacen algunas modificaciones en el Código de Bonaparte, pero es todo derecho de lo que hoy es España, Italia, Francia. ¿Está claro esto? ¿Está bien? ¿Lo sabemos? La Constitución nuestra, la parte dogmática, ¿dónde se toma fundamentalmente? ¿De Estados Unidos? Exactamente. De Estados Unidos, que a su vez la toma de lo que por entonces era Inglaterra, hoy es el Reino Unido. Common law. No solo common law, sino juicio por jurados, sino garantías al imputado, evitar que el Estado persiga. Llevado a derechos que ni siquiera contenían, digamos, las constituciones en Europa, porque como ustedes saben, los principales colonos habían sido expulsados de Inglaterra y por lo tanto ellos se sentían perseguidos y querían poner un freno a la persecución al poder estatal. Por eso es que las enmiendas van marcando cada vez más garantías para los ciudadanos. Nosotros tomamos de ahí la parte dogmática, entonces no se entiende cómo, por un lado decimos las cárceles serán sanas y limpias, el juicio por jurado, etcétera, 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 y luego permitimos un sistema inquisitivo. Es que esto choca, porque además nuestra cultura es inquisitiva, como cultura en general, porque viene de Europa. Miren un juicio en Estados Unidos donde dicen guilty o not guilty los 12 ciudadanos y el juez tiene un rol pasivo. Y nadie cuestiona eso, o nadie cuestiona eso salvo cosas muy graves. Y la mayoría de los imputados llegan en libertad al juicio en Estados Unidos. Imaginemos el escándalo que sucedería acá si muchos imputados llegan en libertad al juicio. Sobre esto vamos a volver, pero la idea es que conceptualicen el sistema acusatorio, el sistema inquisitorial, el sistema adversarial es profundizar el sistema acusatorio. Alguien preguntó si es lo mismo. No. También hay cuestiones de denominaciones, pero no. Lo que tiene un sistema adversarial es que pone a las partes en el rol más importante, ambas, a los sujetos procesales, con los jueces en un rol más pasivo. Cada uno debe construir lo que se llama su teoría del caso. Pero lo vamos a ver más adelante. Pregunta. ¿El sistema penal es ineficaz? Sí. Y yo soy un operador del sistema penal, fui fiscal, fui defensor, soy abogado. Y es ineficaz en ambos sentidos. En el sentido de los delitos no tradicionales, donde hay impunidad. Delitos no tradicionales me refiero a delitos económicos, delitos tributarios, delitos contra el ambiente, delitos ecológicos, algunos delitos transnacionales. ¿Cuántos condenados por delitos contra el medio ambiente conocen? ¿Cuántos condenados por delitos tributarios conocen? ¿Cuántos condenados? Pero también, en mi criterio, es ineficaz para los delitos tradicionales. De hecho, hay ineficiencia, hay un descontrol general, hay criminalidad urbana, porque existe. Y el problema es que seguimos generando lo que se denomina inflación penal. ¿Qué es la inflación penal? Seguir generando cada vez más normas que tengan contenido penal y cada vez penas más altas
como si eso fuera únicamente la solución para los problemas de criminalidad urbana. El problema es que tenemos un problema de ineficacia. Voy a poner un ejemplo malo. Si yo digo el día del examen que al que se copia lo echo de la facultad de por vida, pero me voy del aula donde están ustedes y vuelvo a las 2 horas, con la amenaza penal altísima de echarlo de la facultad, ¿alguno de ustedes le va a preguntar a un compañero sobre una pregunta? ¿Alguno de ustedes se va a ver tentado a mirar un libro? ¿Por qué? No lo digan ustedes, lo digo yo. Porque si bien la amenaza punitiva es altísima, el poder de aplicarla es casi nulo. Si en cambio yo les digo, miren, si agarra alguien copiando, pierde la materia. No es tan grave. Pero me quedo mirándolo las 2 horas del examen así, ninguno se va a copiar. O por lo menos voy a disminuir la posibilidad de que lo intenten hacer. Porque el problema no es la magnitud de la pena en expectativa, sino la posibilidad de que la pena se aplique al caso concreto. ¿O ustedes creen que una persona que está dispuesta a delinquir, tomando un mate a la mañana, codea a la mujer y le dice, o al varón, si es la mujer la que va a delinquir, che, mirá, aumentaron la pena del robo. Ah, no me dedico más porque aumentaron la pena del robo. No funciona así. Más allá que es necesario que haya todo lo que sabemos. Y por otra parte existe algo que Nils Christie, un jurista del norte de Europa, yo creo que era noruego, pero si no, era de por ahí, definió hace muchos años y escribió en un libro como la industria del control del delito. ¿Qué es la industria del control del delito? Él señalaba que iba a existir un momento, él veía cercano. Yo lo escuché por primera vez en un congreso en Santiago de Chile en el año 91, 92. Y la verdad que planteaba eso y a mí me parecía insólito que planteara eso en un congreso de derecho. Él decía que iba a existir un momento en el que iba a haber empresas transnacionales que se apoderaran, él decía, de los medios de comunicación para generar miedo en la población y que esos mismos unidades económicas, diríamos hoy, iban a ser las que te iban a proveer de la seguridad para combatir el miedo que ellos mismos te iban a generar. Como verán, excede esto el marco del derecho procesal penal, pero ese libro es un libro interesante. Ahora bien, alguien me preguntaba si la política criminal, o qué es la política criminal. La política criminal tendría que ser, o tendría que tener, la misma entidad en nuestras discusiones que la política sanitaria, que la política de derechos humanos, que la política tributaria o que la política internacional en un Estado. Es decir, definir reglas, continuarlas y que sean políticas públicas. Tiene que haber una visión estratégica de la persecución penal. Tiene que modernizarse el sistema de investigación de delitos. Tiene que utilizar todos los recursos. Muchas veces lo que falla es la política de gestión de la conflictividad. ¿Cuántas veces una pelea de 2 vecinos porque le tiró la basura en el lugar indicado, o no indicado en realidad, o le pasea al perro, y entonces un día le raya el auto y al otro día le tira una piedra y terminamos con un conflicto grave porque el Estado no intervino cuando podía, con políticas de gestión de la conflictividad anteriores al sistema penal o al derecho penal? Miren, vamos a poner un ejemplo de política criminal y cómo funciona. Las normas penales son las que definen conductas prohibidas y la sanción. ¿Estamos de acuerdo? Las normas procesales son las que nos van a definir cómo el Estado va a determinar primero si hubo delito, luego quién fue el autor y por último si corresponde una sanción. Proceso de conocimiento, estamos, ¿no? Está claro. O de indagación. Vamos al ejemplo de tenencia de estupefacientes.
el Estado formula una política pública, una política criminal cuando dice que será delito o no será delito. Vamos a la interrupción voluntaria del embarazo, si quieren, para tomar un tema más actual. El Estado hasta hace unos meses, ¿qué decía? Que era delito. ¿Qué había? Órganos de persecución penal, pocos, también para analizar, que perseguían a quienes cometieran este delito. Había jueces que aplicaban soluciones drásticas y otros jueces que eran contemplativos y otros fiscales que ni siquiera investigaban. Con el mismo código penal, con el mismo código procesal penal. Había jueces que entendían que esa conducta no debía sancionarse. Y después había instituciones u organizaciones que pugnaban en favor o en contra de una solución o de otra. Lo vimos en las marchas y en las manifestaciones, vaya si lo vimos. Y los medios de comunicación influyendo sobre eso. Todo esto es lo que influye en la política criminal. No es tan sencillo. No es que el ministro dice, miren, vamos a ir para acá, y entonces los 45 millones de argentinos y argentinas decimos, che, lo dijo el ministro, vamos para acá. No, todo esto influye. Sí, me pregunta Gregorio lo de el tema de la tenencia de estupefacientes. En realidad el narcomenudeo salió de la órbita federal para la órbita provincial. Pero sin entrar en eso, quería contar más o menos cómo es que funciona la política criminal, que uno la diseña, pero luego pasan cosas. Y por otra parte, lo que hay siempre es una tensión entre el interés individual del imputado por un delito, que ¿qué quiere el imputado por un delito? La libertad. La libertad. Salir en libertad. Con una tensión con el interés social o de la víctima, o de lo que ¿qué quieren? Castigarlo. Entonces, esa tensión existe. Ahora, lo que hay es una falsa antinomia entre garantías y eficiencia. Se puede ser eficaz respetando los derechos humanos, respetando los derechos individuales. Se debe ser eficaz respetando los derechos individuales. Para eso se necesita mejor prevención del delito a través de mejorar las condiciones sociales o de vida, con lo cual hay un gran porcentaje de delitos que se dejan de cometer. No todos, esto está claro. Pero si uno analiza el índice delictivo de criminalidad urbana del norte de Europa, es distinto al de nuestro país. Tienen otros delitos, otros problemas, sí, está bien. Pero hay otros que no. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Esto está claro. Por otra parte, con una acción preventiva planificada. Y comprender que garantías y eficacia pueden ir de la mano, con mayores soluciones alternativas, como es la acción privada, la oportunidad, la composición, lo que venimos viendo y estudiando. ¿Van entendiendo más o menos de qué va esta clase? Por decirlo en un término bien llano, digamos, tratar de hacer un análisis general, una presentación de la materia. Y la verdad es que si me preguntan a mí, ¿qué de esta parte entra para el examen? Porque la pregunta de usted, nada, o todo. Digamos, está claro, porque todo lo que hablamos acá va a sustentar alguna pregunta de examen o algo que le preguntemos a ustedes en cuanto a qué es la selectividad penal, qué es la política criminal, qué es el derecho procesal penal, qué es el sistema acusatorio y que esté atenuado o acusatorio, o qué es la composición. Porque otro gran problema que tenemos cuando pensamos en la política criminal es la ausencia de... No, la ausencia, mejor dicho, no es la ausencia, porque lo digo mal si digo la ausencia. Digo, el problema que tiene la política criminal es que creemos que con una buena política criminal vamos a terminar con el delito. Y terminar con el delito sería terminar con el conflicto. ¿Y conocen alguna sociedad que no tenga conflicto? Entonces lo que hay que hacer es administrar estos conflictos para que sean los menos nocivos posibles dentro de un marco de equidad. Pero siempre va a haber conflictos. Siempre va a haber conflictos. Porque las sociedades vivas tienen conflictos. Hay que ver cómo administramos esos conflictos.
que eso es lo difícil. Y otro tema que deben desterrar es que el proceso penal es secuencial. Nosotros lo explicamos secuencialmente, se inicia con denuncia, prevención policial, etc., para explicarlo desde el punto de vista pedagógico, pero no es secuencial. Porque además todos intervienen de una u otra manera. Todos intervienen de una u otra manera. Y todos con un interés en el proceso penal. ¿Ustedes creen que la víctima no tiene interés en el proceso penal? ¿Creen que el imputado no tiene interés? Sí. ¿Hay alguien imparcial en el proceso penal? ¿Verdaderamente imparcial? Es muy difícil. El juez, sí, el juez, el único. Pero testigos, digamos, la verdad es que todos tienen algún grado de subjetivismo sobre lo que van a decidir. Cuando me preguntaban sobre el proceso adversarial, lo que tienen que tener en claro es que los protagonistas fundamentales son el acusador y el defensor. De esa manera, los jueces van a resolver un conflicto como árbitros imparciales. Ese es el rol de los jueces en un sistema adversarial. Que además no van a poder nunca tomar o suplir acciones que hagan mal las partes. Por ejemplo, preguntar. Después vamos a desarrollar esto más adelante porque es interesante. La defensa en un sistema adversarial tiene un rol activo, como el del fiscal. Puede interrogar testigos, debe llevar un cuaderno de prueba, puede hacer lo mismo que el fiscal para que sea un sistema adversarial. Para repasar, marco histórico de cualquier libro de derecho procesal lo pueden estudiar. Sistema acusatorio, Roma, Grecia, Roma republicana, cómo va mutando en el Imperio Romano para llegar a un sistema inquisitorial que va a llegar al extremo durante la época de la Inquisición, siglos XII, XIII, por ahí, y cómo esto luego va a ir decantando en un sistema inquisitorial atenuado, donde la etapa de investigación preliminar va a ser inquisitorial y la etapa de juicio va a ser acusatoria. El problema que tenemos con un sistema inquisitorial atenuado es que los jueces suelen tomar como válido todo lo que pasó en la investigación preliminar, cuando las garantías de los individuos son menores. Y el juicio oral se termina convirtiendo en una reproducción, en una verbalización del expediente, que es lo que no queremos hacer. Estas discusiones que parecen zanjadas no lo están. Cuando se reformó el Código Procesal Penal acá en la provincia de Buenos Aires, que fue en el 98, había jueces que decían: yo prefiero el sistema escrito. Hoy ya pocos lo dicen. Eso tenía que ver con una cuestión de que en la oralidad, en ese momento todos éramos iguales, nadie había ejercido la oralidad, con lo cual generaba un nuevo piso. No valía la experiencia de 20 años de escribir porque no existía más. Con un agregado, que lo firmo yo, lo suscribo yo, que el Poder Judicial es un poder aristocrático y contrario y conservador en general. Por lo tanto, las reformas no le van bien. Entonces, había resistencia a las reformas, las hay hoy todavía. Profesor, disculpe, una pregunta. ¿Sí? Nosotros hoy entonces tenemos un sistema adversarial o inquisitorial. En la provincia de Buenos Aires sí estamos en camino de tener un sistema adversarial, porque no requiere solo de una cuestión normativa, sino de una cuestión cultural y de ejercicio profesional de litigación y demás. Estamos en camino a eso. El sistema federal, lejos está de ser un sistema adversarial. Hay provincias que están, Chubut tiene sistema adversarial, pero es como un objetivo,
porque tiene más que ver no solo con lo que dice el código, sino con cómo se interpreta y cómo se lleva a cabo eso que dice el código. Entonces en provincia es adversarial y en nación Digamos, estamos en camino de ser adversarial. en camino. Falcón es muy optimista, dice que estamos ante un sistema adversarial, por ahí dice que no, escribió un libro al respecto, pero tiene que ver con esto, digamos, es un sistema acusatorio tratando de llegar al adversarial, que es esto que yo les decía. Pero de a poco. De esto Falcone va a hablar 4 clases. Así que imagínense que la profundidad que va a tener, si habitualmente la tiene, si yo cada vez que escucho una clase de Falcone aprendo y hace 20 años que las escucho, imaginemos la profundidad del análisis que va a tener para tratar estos temas. El concepto del derecho procesal lo tienen que entender, lo tienen que saber, la relevancia histórica que hicimos, la distinción entre sistema composicional y de indagación. Federal es un sistema acusatorio, pero tiene serios problemas, como por ejemplo, lo vamos a ver después, que haya jueces que investigan. La verdad que no podemos hablar de un sistema acusatorio si los jueces investigan. Si el mismo juez que investiga te dicta la prisión preventiva, digamos, es difícil que hablemos de un sistema acusatorio, un inquisitivo atenuado o un acusatorio también, pero con estas particularidades que estoy diciendo. En la provincia de Buenos Aires hay un sistema acusatorio sin duda, porque el fiscal investiga y el juez controla. En el sistema federal, el juez investiga y el juez dicta la sentencia. La sentencia no, la medida cautelar. Entonces es más complejo. Dudas, preguntas, objeciones, críticas, consultas. Llevamos 1 hora 20 hablando. ¿No? 1 hora 16, dice mi reloj. Los escucho. ¿Nadie tiene nada para decir? ¿No hay ningún problema? ¿Sí? Acá, me quedó una duda respecto al sistema de composición o de conciliación. Dale. En la actualidad, ¿todos los delitos pueden ser, o sea, se puede conciliar o se puede resolver de esa forma, o en algunos casos en particular? Perfecto lo que planteas. No, la verdad es que no. Hay un sistema arreglado que te va a decir cuáles son aquellos que tienen, por ejemplo, por una suspensión del proceso de prueba, hasta 3 años de prisión en suspenso tiene que tener de pena, por única vez, después puede darse de nuevo. El archivo condicionado está sujeto a determinadas cuestiones. El parámetro es, primero, por supuesto, la conformidad de la víctima como primer consumo, y segundo, que no sea un delito de los considerados graves o gravísimos, no por la escala punitiva, sino porque nadie piensa en conciliar un homicidio, y en cambio sí pensás en conciliar un hurto o un robo, o en componer. Sí, pero en un caso, por ejemplo, de homicidio culposo, un accidente de tránsito. Bueno, ahí la pena te permite una suspensión del proceso a prueba, por ejemplo. Claro. Entonces, va perfecto. Depende de las circunstancias. No todos los siniestros viales, no todos los homicidios culposos son iguales. Está claro, hay algunos que hay mucha más responsabilidad del autor, pero sí, digamos, es así. Lo que tienen que, del Código Procesal Penal, por supuesto, es lo que tienen que saber. Cada vez que nosotros hablamos del Código Procesal Penal, hablamos del Código de la provincia. Si aclaramos es del Código Federal. ¿Está bien? Porque decimos el 308 del Código de la provincia, el 161 de la provincia. Pero el Código Procesal Penal lo tienen que tener, y si no lo buscan y lo guardan en un dispositivo electrónico, digamos, en eso no hay problema. Y el libro de Madini y Falcone, ellos autorizan, yo los he escuchado, que lo tengan, digamos, no es que tienen que comprar un libro. ¿Está bien? Y además no es que tienen que replicar o recitar el libro con nosotros, tienen que pensar, plantear objeciones. La verdad que queremos alumnos que nos cuestionen y que nos critiquen, y me parece mucho más interesante eso que escucharnos nosotros el día del examen. Bueno, ya bajamos a 157, aburrimos a 19, con lo cual es el momento de despedirnos. Haremos nueva clase el martes próximo o el otro. No sé qué dice este mismo sistema, nos lleva a la desconfianza en la justicia. Matías, ¿qué? Dale, que está bueno el tema. ¿Qué te lleva a la desconfianza en la justicia? Matías, escribiste por ahí y te escondiste. ¿Dónde estás? No. A ver, ¿para qué leo? Si me roban mi casa directamente ni hacemos la denuncia. Bueno, que hay un problema de falta de confianza por ineficacia. Por ineficiencia. Pero también, mira, te voy a dar un ejemplo al revés, ya que sirve. Si a vos te roban la rueda de auxilio y tenés seguro, ¿hacés la denuncia? ¿Por qué hacés la denuncia? Sí, Matías, ¿porque creés que van a encontrar a los autores?
No. Lo haces por la porque garantía te del seguro. compensan. Por la Exactamente. reparación. Por la composición. Fíjense cómo funciona y tiene un ejemplo claro. Que en este caso ni siquiera es composición, porque ustedes pagaron la rueda 10 veces más con la prima del seguro, ¿está bien? La pagaron ustedes antes, digamos, no. Pero se entiende lo que quiero decir. Acá tiene un sistema, vos hacés la denuncia, no con la idea que encuentra el autor, con la idea que te devuelvan el auto, composición. Ahí se soluciona el conflicto, se terminó la causa penal. La verdad que vos no querés saber, salvo que sea un hecho violento, que haya fuerza, violencia, se entiende lo que digo, pero si realmente no fue un hecho violento, más allá del mal humor y el problema que tenés, si el seguro te lo paga, listo, se te acabó el problema. ¿Está? Es un sistema de composición, entre comillas, no lo es, pero sirve el ejemplo. El tema se Siendo complejiza. 150, Raúl, decime. El tema se complejiza mucho más cuando vas a hacer la denuncia por esa rueda de la goma de auxilio y no te quieren tomar la denuncia porque hay cosas que la policía considera que son más importantes y no te atienden. ¿Sabe cómo se soluciona eso? Dejar de exigir la denuncia para el seguro. Y se acabó. Sí, es casi una declaración jurada, digamos, la denuncia, ¿no? Vamos a decir. Y después de última, si te roban 3 veces seguidas en un año la red de auxilio, te subirán la prima y te la dejarán de robar. Digamos, entre comillas, ¿no? O pasará otra solución, pero se entiende lo que quiero decir, digamos, ¿no? Hay que buscar otras alternativas. La verdad que no podemos pretender que se investiguen todos los delitos. No hay sociedad que pueda vivir así, digamos. Y lo digo yo que fui fiscal. Y la verdad que nosotros con Pablo Poyetto en su momento hacíamos una cuestión de notificar a la víctima el archivo diciendo que no había nuevos elementos. Y la víctima en delitos menores se desinteresaba de eso. No en delitos graves, está claro. En delitos menores se desinteresaba de eso. Bueno, chicos, chicas, nos vemos el martes que viene o en 2 semanas. Cualquier duda me escriben, que el campus yo lo miro. O nos Doctor, vamos ¿es la única hablando. comisión que vamos a tener, la de 18:30? Sí, la idea, el horario lo pidieron ustedes, por lo menos eso nos dijeron a nosotros, porque antes tenían laboral o algo de eso, y vamos a estar todos los docentes 18:30. Profe, ¿y las plenarias qué días son? Porque dice a Yo pensé que confirmar, era pero... la del Lobo, la de Roberto Falcone, no sé si lunes o viernes, lunes no fue ayer. Mañana da clase Marcelo Badina y les confirmo el horario de... Gracias, Julieta, dice que no confirma aún. Hay que ver cuándo es la de Falcone, que va a ser la plenaria del titular y que es una clase para escribir un libro, digamos, con la precisión que habla Falcone, digamos, y no tiene ni una digresión, digamos, todo lo contrario a este ayudante que le dio la primera clase. Yo no tomo asistencia, digamos, somos gente grande, todos responsables. La verdad que me gusta hacer clase en conjunto, 150 personas, yo no voy a tomar asistencia. Les pido que estén presentes porque me parece que es un acuerdo de caballeros y de damas de si nosotros destinamos 1 hora y media de nuestro día para dar clase, más las 2 horas o 3 que las prepara cada uno, ustedes deben hacer lo mismo. Pero bueno, la responsabilidad en ese caso es individual y hay una responsabilidad social también de estar cerca de los compañeros y las compañeras que estudian. Profe, gracias a ustedes. Una Juan, consulta. decime. Dale. En cuanto a las unidades del parcial, ¿hasta qué unidad se sabe más o menos que entre? Normalmente son las 10 primeras bolillas, pero la verdad que, digamos, no se ciñan a esto porque puede cambiar. Pero más o menos va por ahí. Si quieren empezar a leer, lean esto, lean conmigo, vamos a ver derecho de defensa, imputado, declaración del imputado. Pueden leer todo eso para la próxima clase. Y en cuanto, perdón, a la clasificación del proceso penal, me quedó duda. Habría 2, digamos, entonces, la del acusatorio, inquisitorio, adversarial y después composición o conciliación. Composición y conciliación es el mismo, digamos, una forma de entender el proceso penal, conviven ambos. Convive el sistema de conocimiento o de indagación, que fue en su momento acusatorio, después fue inquisitorial, después inquisitorial atenuado, hoy es acusatorio, adversarial, y por el costado también hay un sistema que denominamos composicional, que comparten, digamos, lo ideal es que para determinados delitos menores se aplique la composición, para los más complejos la indagación con un sistema adversarial. Bien, gracias. Volvemos a la clase que viene sobre esto porque lo suelo explicar confuso y veo que no logro darme a entender. No son ustedes, soy yo, como la película, no sos vos, soy yo. ¿Era así?
Una de Peretti, ¿no? Peretti no. ¿O era Peretti? Creo que era Peretti. Sí, es Peretti. Parece que Peretti. Es Peretti. Bueno, no sos vos, soy yo. En este caso diré, no son ustedes, soy yo. Las dudas que tienen las contestamos el martes que viene o el otro. Nos vemos en 2 semanas. Gracias, chicos, chicas. Al centro estudiante que anda por ahí, a la Secretaría Académica que generan todo esto. Gracias, profesor. Muy buena la clase. Aguarden un segundo. Aguarden, hay 72, transmítanse las demás, 71. A mí me encanta decirles esto. Hoy aplauden, manito, muy buena la clase. ¿No? Y les gusta y todo. El día del examen, me gustaría que digan también, muy bueno en el examen, muy bueno como tomás, estoy de acuerdo, más allá que desaprueben. ¿Podemos hacer ese acuerdo? Porque si no es medio injusto. Qué buena la clase, y después el día del examen, mirá, somos los mismos de siempre. Hasta luego, chicos. Adiós.